Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a otra actividad más de estas jornadas de formación online que está desarrollando la Escuela Nacional de la Defensa Pública. En el día de hoy vamos a tener un tema vital para todos los que hacemos parte de la administración pública y no es otro que la ética para el servidor público, impartido por el profesor Pedro Balsa, vicerrector de extensión de la Universidad Católica Santa Rosa, así como director de la Dirección Nacional de Culto e Instituciones Religiosas del Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia y Paz. Sin más preámbulos, les dejamos con el profesor Pedro y su magnífica exposición. Vamos a quitarnos el tapaboca después de haber tomado previsión de este coronavirus, haber tomado las medidas de previsión, para dar inicio a este taller que hoy vamos a llamar Ejercicio de una ética del servidor público. ¿Qué tiene que ver la ética con el servicio público? Vamos a hacer primero una especie de diagnóstico de lo que es la ética hoy en la sociedad. En primer lugar, hoy la sociedad tiene una valoración excesiva de la subjetividad. ¿Por qué? El famoso dicho, primero yo, después yo y tercero yo. Es decir, se valora en exceso la subjetividad del ser humano y se pierde la objetividad de la dignidad personal. También tenemos en la sociedad una postura intimista y carente de toda normatividad. La gente piensa, las personas piensan que para qué sirven las normas, que la ética es una cuestión de intimidad. Y por eso es que la ética está relegada a la vida privada. No tiene ninguna incidencia en la vida social, en la responsabilidad que cada uno de nosotros debe tener frente a sus hermanos. Hoy en día, dentro de este diagnóstico también podemos ver que la ética es una caricatura social. La gente vive muchas veces por apariencia, para que los vean. Hay muchas simulaciones, hay muchas falsedades en nuestra vida real o en la vida real de muchas personas. Hay un gran egoísmo, especialmente en este momento en el cual estamos viviendo esta situación de pandemia. Hay un gran egoísmo, todo mundo quiere todo para sí mismo y quiere aprovecharse de los demás para su propio beneficio. Y hay una competencia desleal. Esto nos lleva a la despersonalización, es decir, a la necesidad de satisfacer solamente las necesidades materiales. Estas manifestaciones que inciden en la sociedad, en la despersonalización, tenemos que entenderlas bien. Hay 4 manifestaciones. El instinto de poder. El poder no es malo, siempre y cuando entendamos que el poder es un servicio. Cuando entendemos que el poder es un servicio y no una oportunidad para yo sobresalir por encima de los demás, entonces el poder se transforma en una actividad buena, útil, provechosa dentro de la sociedad, porque el poder es servicio. ¿Quién no quiere tener poder? Todos queremos tener poder. El problema es que no todos entendemos que el poder es un servicio para ayudar a los demás, para que los demás puedan sentirse también miembros de una sociedad. Cuando yo tengo un poder en una institución, no es para aplastar a los demás, es para servir a los miembros de esa institución. El segundo instinto es el instinto de tener. También lo ponen como algo negativo. No. Lo que pasa es que hay que entender qué significa el querer tener. Todos nosotros trabajamos duro para tener y queremos tener lo mejor. Queremos tener las mejores cosas, queremos tener nuestra propia casa, queremos tener todo aquello que satisface nuestras necesidades materiales, queremos tener. El problema está en cuando usted o cada uno coloca el instinto de tener como único norte en la propia vida. Cuando yo coloco como horizonte mi vida, quiero tener, entonces hay una despersonalización, porque voy a utilizar a todo el mundo nada más para beneficio mío, porque voy a tener sin importarme cómo lo voy a tener. Entonces allí se transforma en una estructura de despersonalización. El tercer instinto es el instinto de placer. Qué triste sería la vida humana si no existiera el placer en nuestra actividad
y en nuestra propia vida. El placer es parte fundamental de nuestra vida. El problema es que en la sociedad el placer lo hemos transformado en un hedonismo. El placer solamente es sexo, el placer solamente es licor, el placer solamente es fortuna, y no entendemos que el placer es parte de nuestra vida. El placer, el sentirse uno satisfecho con lo que uno realiza en la propia vida, eso es el sentir placer en lo que hace, placer en la propia vida, placer en vivir de la mejor manera. Sabater, en su libro de Ética y Sociedad, nos explica que la ética debe buscar justamente el preservar la alegría, preservar el placer de haber hecho bien las cosas cuando se tenían que hacer. Y por último, dentro de esta manifestación de despersonalización está la estructura competitiva. Hoy en día la gente o las personas compiten, pero de una manera desleal. Esta estructura nos ha llevado a sentir una despersonalización. Pareciera que hubiera personas de primera, personas de segunda, de tercera, y siga usted contando de cuarta, de quinta, de sexta. Y se ha perdido el sentido de la dignidad personal. Bien, frente a esta situación que nosotros tenemos y vivimos en nuestra sociedad, vale la pena hacernos algunas preguntas fundamentales. ¿Qué valoramos en nuestra vida? ¿Qué es valioso para mí? No sé si nos hemos hecho en algún momento estas preguntas, pero son fundamentales para poder entender qué sentido tiene mi vida y cómo yo puedo vivir ese sentido. Yo vivo de acuerdo a lo que valoro, pero si no sé qué valoro en mi vida, ¿cómo voy a vivir de acuerdo a eso que valoro? ¿Cómo me gustaría vivir en esta vida? ¿Cómo me gustaría que fueran las cosas? ¿Cómo actúa? ¿Me dejo llevar por tendencias que no son valiosas para mí? ¿Me dejo llevar por lo que el qué dirán? Entramos ahora a una pregunta también fundamental. ¿Qué sentido tiene la ética actualmente? ¿A quién le interesan las actitudes éticas? Porque las actitudes políticas les interesan a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque las actitudes políticas son aquellas que buscan el bien común, el bienestar de todos los ciudadanos. Pero ¿a quién le interesan las actitudes éticas? Es decir, ¿a quién le interesa que cada uno de nosotros nos comportemos responsablemente, nos comportemos de una manera bondadosa, con sinceridad, con honestidad? ¿A quién le debe importar? ¿Qué conciencia tenemos cada uno de nosotros sobre el sentido de la ética en nuestra vida? Bien, empecemos entendiendo qué significa la ética. A lo largo de la historia, la ética ha tenido muchísimos significados, y cada significado que se ha dado de la ética no elimina el anterior, sino que todos forman parte de la reflexión que ha tenido la historia y que ha tenido la ética para hacernos a nosotros entender qué es el propio significado. Allí vemos, por ejemplo, que la ética establece criterios de valoración moral, se ocupa del deber ser, reflexiona sobre lo bueno y lo malo, se coloca dentro de nuestras conciencias, es interna, es aceptación de la virtud, subraya hacer acciones favorables al otro. Es decir, hay muchos significados de la ética. Yo quisiera llamar la atención porque creo que hemos perdido el sentido etimológico de la palabra ética, y quiero rescatar realmente este sentido porque tiene mucho que ver con el ser propio de cada uno de nosotros. La palabra ética etimológicamente viene del vocablo griego ethos. Ethos significa muchas cosas, pero yo quiero rescatar dos sentidos que nos trae la etimología griega. El primero, el sentido de morada. ¿Por qué para los griegos una persona ethos significaba esto de morada? Lugar donde se habita, actitud interior, indicando la raíz de donde brotan todos los actos humanos. Morada, donde el hombre habita. Vamos a hacer un breve paréntesis y vamos a comparar una morada
exterior con una morada interior. Cada uno de nosotros tenemos una morada. Es el lugar donde nosotros vivimos. Nuestra casa, nuestra habitación, nuestro apartamento. Esa es nuestra morada. Y yo pregunto, ¿cómo es mi morada exterior? ¿Es amplia? ¿Es agradable? ¿Es desagradable? ¿Es pequeña? ¿Cómo es mi morada exterior? ¿Cómo me siento yo en mi morada exterior? En esa morada donde yo habito, donde yo vivo continuamente. ¿Esa morada está limpia o está sucia? ¿Quién la limpia y quién la ensucia? ¿Cómo se ensucia esa morada exterior? Vamos a poner que mi morada está sucia y mi morada exterior o la limpia mi mamá, o la limpia mi esposa, o la limpia mis hijos, o la limpio yo. Supongamos que la limpie yo. ¿Cómo la limpio? La limpio extendiendo con un trapo mojado el sucio del piso. La limpio medio acomodando para que los demás vean que mi morada, ay, qué bonita está la morada, está limpiecita. O la limpio profundamente. La limpio dejando el piso pulido, donde me pueda reflejar yo, o acomodo, medio acomodo. Yo voy a poner que en la responsabilidad de cada uno de nosotros, yo limpio mi morada profundamente, saco todo el sucio. ¿Cómo queda mi morada? ¿Cómo quedo yo dentro de mi morada que está limpia? ¿Cómo respiro? ¿Cómo duermo esa noche en mi morada? Y recordemos que la morada se ensucia o bien porque dejo entrar el sucio, porque las ventanas están abiertas y el polvo entra, o bien porque yo entro o soy el responsable con mis pies, mis zapatos, de llevar el sucio a mi morada. Hagamos estas preguntas a la morada interior. ¿Qué significa la morada interior? ¿Qué es la morada interior? La morada interior es lo que nosotros conocemos por conciencia. Es el lugar donde yo entro, donde nadie entra sin mi consentimiento, donde yo no dejo entrar a nadie, donde están todos mis secretos allí, en ese lugar donde yo continuamente estoy entrando para reflexionar sobre mi vida. Muy bien, hacemos las mismas preguntas. ¿Cómo es esa morada interior? ¿Cómo es mi conciencia? ¿Es grande? ¿Es espaciosa? ¿Es pequeña? ¿Es desagradable? ¿Me gusta estar dentro de esa morada? ¿O me da miedo entrar a esa morada? Cuando yo me acostumbro a dormir en una morada externa, con el sucio, con el desorden, mi vida va a transmitir ese desorden de mi morada. Y es lo mismo para la morada interior. Si yo en mi morada interior no hago lo mismo que hago con mi morada externa, es decir, si yo no limpio el sucio que entra a mi morada interior, me voy a acostumbrar a vivir con el sucio y mis actos van a ser un reflejo de lo que yo tengo por dentro. Así como yo limpié mi morada exterior, yo tengo que limpiar mi morada interior. ¿Y cómo la limpio? Aquí no hay engaño, aquí nadie limpia tu morada interior, aquí el único que entra a limpiar tu morada interior eres tú. Aquí no entra mamá, papá, novio, novia, amigo, amiga, aquí no entra nadie, aquí el único responsable de purificar, de limpiar tu propia conciencia eres tú. ¿Cómo lo haces? Y esto es importante para la reflexión ética, para poder entender este sentido de morada que daban los griegos. Porque los griegos decían que morada es el lugar donde se habita, es decir, la actitud interior, indicando con ello la raíz de donde brotan todos los actos humanos. Por eso la morada interior, que es nuestra conciencia, debe estar limpia, para que todo lo que hagamos afuera esté ya dentro. Por eso el dicho famoso que nadie da lo que no tiene.
Por eso es que para nosotros entender este sentido etimológico de ética tenemos que entender el papel de nuestras propias actitudes, de nuestra propia conciencia, de nuestra propia reflexión. Es decir, tenemos que llenar dentro de nuestra conciencia, colocar dentro de nuestra conciencia los principios que van a orientar nuestros comportamientos. Esa es la actitud interior, esa es la morada, porque de allí van a brotar todos nuestros comportamientos. El segundo punto que quiero rescatar del sentido etimológico de la ética es el de carácter. Todos nosotros tenemos un carácter heredado por nuestros padres. El carácter que en psicología lo estudiamos. Por eso es que muchas veces nos dicen, tú sí te pareces a tu papá, tú sí te pareces a tu mamá. Nadie nos dice, ay, tu mamá sí se parece a ti, o tu papá sí se parece a ti. No, es que nosotros nos parecemos. Y nos dicen, eres tan dicharachero como tu papá, eres tan alegre como tu mamá, eres tan introvertida como tu papá, como tu mamá, tu papá, etc. Porque tenemos un carácter heredado, es decir, unos genes que nos permiten a nosotros comportarnos como hijos de fulano o de sultano. Y eso nos lleva a nosotros a un comportamiento psicológico. Pero en ética, los griegos, cuando hablaban de este carácter, es diferente. Es el modo de ser de cada uno, pero no como lo hemos heredado, como se nos ha dado por los genes de la naturaleza, sino como algo adquirido por hábito. Es decir, etimológicamente la ética está expresando un modo de ser propio, personal, que cada uno adquiere a lo largo de su vida y lo adquiere por hábito, es decir, cuando se acostumbra a realizar las acciones que convienen, las acciones responsables, las acciones que tienen que ver con el bien. Por eso, tomando en cuenta etimológicamente qué es la ética podría ser esa capacidad que nosotros tenemos de tomar nuestras mejores decisiones en nuestra vida para hacer de nuestra vida algo mejor. Por eso es que quiero rescatar el concepto de ética. Ciertamente, la reflexión filosófica es muy importante porque nos ayuda a entender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo honesto, qué es lo deshonesto, etc. Esa reflexión filosófica es fundamental porque es necesario pensar antes de actuar, pero es necesario que entendamos que la ética tiene que ver mucho con nuestra actitud interna, con nuestras decisiones que vamos a tomar para nuestra propia vida. Por otro lado está la palabra moral. Cuando el Imperio Romano llega a Grecia y se encuentra con la palabra ethos, entonces quiere traducir la palabra ethos al latín y lo traduce por la palabra mos moris, que originariamente traía o contenía todos los conceptos del vocablo ethos: costumbre, modo de vida, deseo, carácter, modo de ser, norma, precepto. Pero a la larga, la moral se transformó y empezó a referirse a los juicios, a las reglas, a los principios, a las actitudes que tiene una institución establecida en una determinada sociedad o que puede tener la misma sociedad. ¿Para qué? Para regular el comportamiento de los individuos, de los miembros de esa institución o de esa sociedad, para regular tanto su vida privada como sus relaciones con el otro. Entonces la ética y la moral vienen a complementarse en esta relación. No son lo mismo, pero van muy atadas de la mano. Igualmente, la reflexión nos ha enseñado, y allí tenemos una serie de conceptos sobre la moral, que enseña las reglas que deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal, regula las conductas del individuo, establece la diferencia entre lo obligatorio y lo prohibido, se refiere a reglas, normas, órdenes que se imponen desde afuera, y enfatiza no hacer acciones contrarias al ser humano. Fíjense entonces la diferencia que vamos observando entre ética y moral ya desde la parte conceptual. Bien, no debe haber una discrepancia entonces entre ética y moral, sino una continuidad, una armonía. A pesar de que son diferentes, no pueden ser contrarias.
El sentido moral, el sentido social en una sociedad puede variar de una época a otra, pero el contenido moral se conserva más o menos igual. En todos los tiempos, la humanidad siempre ha condenado unos principios básicos, fundamentales para las relaciones y para la preservación del género humano, como por ejemplo la traición, siempre ha sido condenada, la crueldad, el robo, el asesinato, todas esas cosas han sido sancionadas a lo largo de todas las sociedades, pero también han habido unos principios que han sido preservados y que han sido prescritos y exigidos, como decir la verdad, ser honrado, ser valiente, ser justo. Bien, la ética es una constante humana. Todo grupo social, todos lo sabemos, posee normas que regulan el comportamiento de sus integrantes, y cada integrante debe integrar esas normas institucionales a su propia vida. ¿Por qué? Porque cada integrante debe entender que al integrar esas normas a su actitud interior, lo va a llevar a cumplir o a entender que tiene deberes, pero también tiene derechos, que tiene obligaciones. Por eso, cada uno en la sociedad se nos exige que cada uno actúe como se espera que lo haga. Así la ética aparece entonces como una fuerza extraordinaria, gigantesca en la dinámica social. Nada puede existir sin ética. Yo siempre he dicho que la ética no es una camisa que yo me pongo todos los días en la mañana, me miro al espejo y yo digo, hoy me voy a comportar bien. Porque si fuera así, también tendría la oportunidad de decir, hoy me voy a comportar mal. Por lo tanto, no es esto el sentido de la ética. Todo tiene que ver con la ética. Absolutamente todo, desde que nosotros nos levantamos con conciencia en la mañana hasta que nos acostamos, todo lo que hagamos en el día tiene que ver con la ética. Todas nuestras relaciones comerciales, económicas, familiares, educativas, sociales, todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque la ética tiene que ver cómo me relaciono yo con el otro ser humano. ¿Cómo estoy yo en mi relación con el otro ser humano? Sabater, repito, Sabater nos dice que la ética es reconocerse uno en una sociedad como libre, pero para reflexionar qué voy a hacer yo con mi libertad frente al otro. No pregunta qué va a hacer el otro con su libertad, no, pregunta es qué voy a hacer yo con mi propia libertad. Por eso la ética es consustancial al ser humano. Los animales no son morales, los únicos morales somos nosotros, y por eso es que somos o morales o inmorales, porque es algo que está dentro de nuestra dimensión y que está con nosotros en cualquier actividad en la cual nos podamos desempeñar. La ética profundiza así el deber ser del comportamiento de las personas. Y esta actitud, que es primero interior y después es exterior, deriva de posturas personales que cada uno decide libremente. Por eso es que el comportamiento ético es valorado como bueno, como malo, como honesto, como deshonesto, como injusto en relación con los demás. Esa es la postura personal que yo tengo que aprender a lo largo de mi vida. No hay época, no hay fin en esta vida humana para decir, ya aprendí. No, es continuamente hasta que muera esa oportunidad que tengo de asumir posturas personales, éticas, morales, que debo tener y que debo decidir libremente en relación con los demás. Sabater decía en su libro Ética para Amador, vivimos no solo como los humanos, sino también con los humanos. Ese es el sentido de la ética y del comportamiento ético para Sabater y creo que para muchos de nosotros. Bien, entonces la ética vendría siendo esa reflexión de cómo actúo yo como sujeto. Es esa reflexión sobre la calidad que cada uno es como sujeto.
Pero atención, la ética no es un instrumento para decidir la conducta de todo el mundo, por igual, ¿no? La ética es el instrumento que cada uno de nosotros tiene para responderse a esa pregunta: ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Porque la ética no es un recetario, la ética no es algo que nosotros, como un médico que diga, tómese esto y usted se curará. No, la ética no puede indicarle a todo el mundo, siga por este camino que usted se salvará. No. La ética es una cuestión de decisión personal y de toma de decisiones libres, fundamentalmente. Por eso es que no tengo que esperar a nadie para ser moral, porque la ética está dentro de mí. La ética es algo de mi propia realidad. Y eso sí, la conducta moral dentro de una sociedad exige adhesión interior y convencimiento interno. Y aquí es donde está el rescate que yo quiero hacer de esa palabra o de ese primer sentido de la ética desde el punto de vista etimológico, que es la morada, la actitud interior. El comportamiento externo, social, exige primero adhesión interior a las normas, a la moralidad, y exige convencimiento interno. Bien, nada puede obligarnos a nosotros a actuar de la misma manera todo el tiempo, ni nadie puede obligarnos a ser buenos o malos, ni nadie puede tomar decisiones por nosotros. Cada uno de nosotros debe ser instrumento de sus propias decisiones y debe ser instrumento de su propio desarrollo. Pero hoy en día la sociedad puede llevar a mucha gente por caminos diferentes. Y la sociedad hoy en día, con respecto a esta ética y a esta moral, nos presenta una doble moral, es decir, nos está diciendo en todo lo que nosotros vemos y escuchamos y en las actitudes de muchas personas estamos viendo que la ética para muchos es una cuestión de vida privada. Entonces pareciera que mucha gente entiende que hay una moral para la vida pública y otra moral para la vida privada. Entonces, visto así, vemos a una sociedad totalmente hipócrita, totalmente falta de autenticidad. Eso es una moral permisiva. Y si no hagamos una mirada a nuestro lado, hoy en día pareciera que todo está permitido, pareciera que no hubieran límites, pareciera que no hubiera ninguna cerca y que podemos pasar por encima de los demás, por encima de los derechos de los demás. Pareciera que cada individuo tiene la facultad de decidir totalmente, sin importarle a los demás, su propio comportamiento, cuando la reflexión nos dice: ¿qué voy a hacer yo frente al otro? No pasando por encima del otro, sino entendiendo que así como la ética me exige a mí responder a la pregunta ¿qué voy a hacer yo con respecto al otro?, también le está exigiendo al otro qué va a hacer él con respecto a mí. Y ahí es donde está este juego dentro de esta sociedad que nos permite muchas veces no entender para qué sirve la ética y para qué sirve el hecho de que tengo que comportarme bien dentro o en relación con los otros seres humanos. Por eso tenemos tres maneras de comportarnos éticamente y moralmente en la sociedad. La primera manera es por coacción. Hemos aprendido, nuestros padres nos enseñaron, porque a ellos también nos enseñaron, y nosotros a lo mejor hemos enseñado a nuestros hijos a vivir de esta manera, por coacción. Es decir, actuar de una manera determinada por presiones impuestas. Y por coacción significa lo siguiente: o actúo para ganarme un premio, o actúo para evitar un castigo. Esa es la coacción. Y a lo largo de la sociedad nosotros hemos visto la facilidad en la cual los niños y los seres humanos aprenden a actuar por coacción. ¿Cuántos jóvenes, papá, mamá, déjame ir a la playa,
y la mamá le dice, bueno, mira, limpia tu cuarto esta semana, y la muchacha o el muchacho está, bueno, con una cara de perro limpiando todos los días su cuarto, lo logra, le dan el permiso, la semana siguiente su cuarto es un desastre. ¿Por qué? Porque estaba actuando era simplemente para que le dieran el premio de ir con sus amigos a la playa. Así actuamos en la vida mucha gente, por coacción. Cuando yo voy en un carro, este ejemplo lo digo mucho, y voy manejando y veo el semáforo amarillo, ¿qué hago? Generalmente lo que hacemos es apresurar el paso. Pero si vemos al inspector de tránsito, al policía de tránsito en la esquina, ¿qué hacemos? Frenamos de inmediato. ¿Por qué? Porque estoy evitando que el policía de tránsito me castigue. Entonces, ¿por qué viendo yo el semáforo en amarillo no freno? Porque estamos habituados a actuar por coacción. La segunda manera de vivir esta ética y esta moralidad y nuestro compromiso en la vida social es por apariencia. Mucha gente cumple solamente para que los demás los vean. Son oportunistas, interesados. Yo pongo un ejemplo. ¿Cómo actúan los novios? Los novios actúan por apariencia. Es decir, yo quiero que tú veas en mí lo bonito, lo bueno que yo soy. Y tú actúas lo mismo. Tú quieres que yo te vea a ti lo bonita y lo buena que eres. Entonces actuamos por apariencia, es decir, para que los demás digan, ay, qué bueno es. Después que se casan, entonces aparece el verdadero ser. Y por eso, ay, pero yo no te conocía así de esa manera. Ah, bueno, porque yo estaba actuando antes por apariencia. Y la tercera manera de vivir es la ética por convicción. Es la ética que no engaña. Es la ética que se basa en el sentido de responsabilidad, de conciencia, de compromiso, de madurez. Es la ética de actuar porque yo estoy convencido de que esa es la mejor manera. Ustedes escogen cómo vivir en esta vida. Cada uno de nosotros escoge cómo vivir. Yo simplemente entiendo que las dos primeras, la ética por coacción y la ética por apariencia, nos lleva en algún momento o nos llevará en algún momento a equivocarnos, porque ninguna de las dos maneras de vivir son verdaderas o sinceras. La ética por convicción es la única manera de vivir donde yo puedo desarrollarme como tal. Entonces, ¿qué sentido tiene actuar por temor, por un premio, por evitar un castigo? ¿Qué sentido tiene? Yo creo que lo más prudente es actuar por convicción. Porque la convicción, ¿qué significa actuar por convicción? La convicción significa actuar por propia decisión. Yo decido actuar por propia predicción. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. Actuar por convicción es actuar donde lo que se piensa, lo que se dice y lo que se quiere están en la misma sintonía. Allí se actúa por convicción. ¿Y qué genera esto? Esto genera una gran cosa que viene en concordancia con una de las preguntas en la primera lámina. ¿Qué sentido tienen las actitudes éticas? Es decir, ¿a quién le interesa que yo me comporte bien? Y entonces aquí viene la respuesta, a mí mismo. Porque actuar por convicción genera satisfacción personal. Satisfacción personal. Y genera para los demás confianza, lealtad. Entonces los demás nos van a ver, caramba, en ese señor, en esa señora, en esa persona se puede confiar. Entonces fíjense, cada uno de nosotros decide qué hacer con la vida. Bien, entonces traigo acá una lámina de Aristóteles que decía, ¿de qué nos sirve saber qué es la ética si no sabemos, no podemos o no queremos practicarla? Si no sabemos, hay que estudiarla. Si no podemos, hay que esforzarse. Pero si no queremos, caramba, eso es lo más duro. Si no queremos ser éticos, ahí está la destrucción del ser humano. Bien, vamos a aplicar ahora un poquito todo esto que hemos hablado de manera general
que conviene a la vida de cada una de todas las personas, independientemente de su profesión, de su trabajo, de su vida. Pero vamos a aplicar un poquito estos conceptos que hemos visto al servidor público. ¿Qué es un servidor público? Un servidor público es una persona que tiene la misión de colocar sus facultades al servicio, no de intereses particulares, intereses personales, sino al servicio de la comunidad nacional. Entonces, ahí podemos entender el primer instinto, el instinto del poder. Todo servidor público tiene poder. Y aquí entendemos que el servidor público es aquella persona que tiene poder porque coloca ese poder al servicio, no de sí mismo, para llenarse a sí mismo, sino al servicio de la comunidad social. Entonces, ¿cuál es la misión social del servidor público? El servidor público es aquel que trabaja en cualquier institución pública que esté dedicado a la realización y a la satisfacción del bien común de los ciudadanos dentro de una sociedad. Y esto es obligación del Estado. Por eso el Estado tiene las instituciones públicas y por eso a quienes trabajan en las instituciones públicas les llaman funcionarios públicos. Pero es mejor, en vez de llamarlos funcionarios públicos, es mejor llamarlos servidores públicos y por eso es que yo los llamo así, servidores públicos. La misión social de estos servidores públicos está justamente en el papel que deben representar para que el bien social que se manifiesta en diferentes logros, en diferentes satisfacciones, pueda verse satisfecho en el ser humano. El bien común se manifiesta, y en la Constitución lo expresa, en los primeros artículos de la Constitución, el bien común es la satisfacción de las necesidades primordiales del ser humano: educación, vida, salud, vestido, vivienda, todas las necesidades materiales que tenemos como seres humanos. Y eso es responsabilidad del Estado, que el Estado debe velar para que los ciudadanos puedan ver satisfechas sus necesidades materiales. ¿Para qué? Para que puedan elevarse a un nivel superior y puedan elevar sus satisfacciones espirituales, psicológicas, satisfacciones religiosas, satisfacciones morales. Entonces, el servidor público tiene mucho que ver en esto, porque está obligado por su misión social a trabajar en función de las necesidades de ese bien común en la institución en la cual trabaja al servicio de la ciudadanía. ¿Cuál es el valor ético? Vimos la misión social, ahora ¿cuál es el valor ético del servidor público? Bueno, el valor ético está en que el servidor público tiene un servicio eficiente y equitativo. Eficiente en el tiempo, eficiente y eficaz con los recursos que pueda tener, que pueda generar. Y equitativo, ¿por qué? Porque sus servicios están colocados para todos los ciudadanos, independientemente que esos ciudadanos tengan razones ideológicas, económicas, religiosas y o culturales. Pertenecen a una sociedad y yo me debo, por mi misión social y por esta función ética, me debo a todos los ciudadanos que necesitan de mi servicio. Bien, visto esto, entonces vamos ahora un poquito a analizar el servidor público dentro de esta reflexión ética. Cada servidor público, se comporta de acuerdo a una escala de valores que ha aprendido a lo largo de su vida, a lo largo de su madurez, a lo largo de su desarrollo, y también de acuerdo a sus propias experiencias y de acuerdo a sus propios intereses. Eso, hasta allí vamos bien. Pero todas las personas son responsables moralmente en forma individual de lo que hacen. Por eso, las personas o los servidores públicos deben aprender a tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque
cuando yo actúo como servidor público, mi comportamiento, a pesar de que yo tengo la responsabilidad moral de mi comportamiento, tiene consecuencias por o en la institución. Y es la institución la que sufre las actitudes tomadas negativamente por un servidor público en un momento determinado. Como igual es la institución la que goza, la que disfruta cuando sus servidores públicos cumplen con su servicio en favor de los ciudadanos. Hay unos valores mínimos que se deben cultivar. Fíjense, si todos nos comportamos de acuerdo a la escala de valores, yo creo que nosotros debemos coadyuvar a la sociedad a la expresión de interiorizar en todas las personas unos valores mínimos necesarios para poder desarrollarnos en cada una de nuestras profesiones, como son la honestidad, la verdad, el respeto, el trabajo, la comprensión, la colaboración, la crítica, no la criticadera, la solidaridad y la espiritualidad. No tenemos tiempo en este momento para explicar cada uno de estos valores, porque cada uno de estos valores nos puede llevar mucho tiempo al respecto. Pero sí, todas las profesiones giran alrededor de esos valores que son considerados como mínimos para cada profesión y para el desarrollo y para el servicio de cada servidor público. Estos valores dan sentido a la vida que cada uno quiere desarrollar y dan sentido a la profesión que cada uno vive. Bien, el servidor público entonces renuncia, como vimos en su misión social, renuncia a sus intereses personales y se coloca al servicio de los intereses de su propia profesión. Ese es el sentido realmente del ethos. Es decir, ¿recuerdan ustedes el carácter? La segunda parte, ¿verdad? Que es el comportarse de acuerdo a lo que yo voy aprendiendo a hacer. Ese es el carácter. Bueno, aquí lo tenemos ya, en este caso, aplicado a la vida del servidor público. Por ello, la ética profesional está vinculada íntimamente con cada uno, con la calidad moral de lo que se profesa, en la manera como cada quien realiza su propio quehacer, sus propias actividades. Implica entrega vocacional, responsabilidad y honestidad. Es importante que nosotros nos demos cuenta que la vida profesional no es algo aislado de la vida personal. Cuando nosotros logremos entender, cuando podamos entender que la ética por convicción es el realizar aquello de lo cual yo estoy convencido que debo hacer, es porque ya están muy cercanos la ética personal, la ética profesional, porque no pueden ir separadas de la mano. Es una misma persona la que actúa. Entonces, la ética del servidor público, por eso hablamos de la ética profesional, la ética del servidor público es un compromiso con lo que cada uno hace. Si yo estoy en una institución de salud, si estoy en una institución de seguridad, si estoy en una institución de vivienda, si estoy en una institución de educación, la ética mía allí, mi ética como servidor público, es un compromiso con esa función que yo debo prestar dentro de esa institución. Desde el portero, desde el que barre, desde el que limpia, desde el empleado, cada uno tiene un compromiso con lo que hace dentro de la institución. Si lo hace mal, entonces procede inmoralmente. Y entonces, si lo ha hecho mal, eso es indicativo de que su ejercicio está siendo puesto al servicio de sus propios intereses y no al servicio de su institución. Por lo tanto, es cuestión de asumir un compromiso que no se debe dejar a un lado. Asumir un compromiso consigo mismo de hacer bien las cosas. Es un compromiso que no puede dejar de cumplirse, porque es un compromiso con el ser de cada uno. ¿Quién quiero ser? Ahí es una de las preguntas claves que nos debemos hacer para poder entender el desarrollo personal. ¿Quién quiero ser? No es qué quiero ser,
sino quién quiero ser. Y cuando yo me respondo quién quiero ser, entonces yo tengo que responderme, o tengo que entender que todo aquello que yo hago es un compromiso conmigo mismo, con ese ser que cada uno quiere ser. Cuando se actúa con ética, entonces se logra la integración, lo que les acabo de decir, de la labor profesional con la labor de la propia vida, con lo que hago, con lo que soy, con la vida de los demás que son los sujetos de mi quehaceres. Y por eso es que yo estoy, o me pregunto qué hago yo frente al otro. Por eso es que cuando entendemos bien el sentido de la libertad, yo no puedo ir caminando por la vida dándole golpes a los demás. Yo no puedo ir caminando por la vida destruyendo a los demás. Yo no puedo ir por la vida poniéndole zancadilla a los demás, porque ese no es el quehacer ético, ni ese es el compromiso de mi propia libertad. Entonces, es una cuestión de adoptar un ethos profesional. Es decir, es una cuestión de asumir un compromiso ético con lo que se hace. Compromiso con lo que cada uno quiere ser. Eso no lo olvidemos. Esté donde yo esté, en cualquier servicio público, incluso privado, yo tengo que entender que esas funciones de esa institución pública o de esa institución privada tienen que ser asumidas por mí como servidor de esa institución y de esa institución pública o privada. ¿Por qué? Porque ese es un compromiso. Yo soy el que soy. Yo no puedo ser de diferente manera. Yo no puedo ser, qué triste sería que en un trabajo a mí me reconocieran o alguien lo reconociera. Uy, qué agradable, qué buen hombre, qué buena mujer, qué extraordinario, qué famoso, cómo cumple con su deber. Y en su casa su esposa y sus hijos estén diciendo, ojalá hoy no venga. Qué triste sería para una persona ese desliz en la vida privada con la vida pública. Eso sería o dejaría mucho que decir del comportamiento moral o del sentido moral de una persona con esa respuesta de quién quiero ser. Bien, aquí tenemos entonces unos valores aplicados al servidor público de la defensa pública de Venezuela. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejercicio de qué significa la defensa pública. La defensa pública es un órgano del sistema de justicia que tiene como propósito fundamental garantizar la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa en las diversas áreas de su competencia. Aquí está. Aquí está colocado bien clarito cuál es la función como tal que yo tengo que asumir. Es decir, garantizar la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa. Esa es la función principal del organismo, es decir, de la defensa pública de Venezuela. Aquí tenemos la misión. ¿Cuál es la misión? Justamente garantizar ese derecho a la defensa gratuita a todos los ciudadanos y ciudadanas. Garantizando ese derecho, ¿cómo? Bueno, prestando un servicio de orientación, asesoría o asistencia, representación legal eficiente y eficaz en los ámbitos de su propia competencia. Ahí está la misión para quienes trabajan en la defensa pública. ¿Y qué es la visión? Es decir, ¿cómo se quieren ver? Bueno, la defensa pública es una institución flexible que busca prestar un servicio de calidad al ciudadano para poder garantizar el derecho a la defensa gratuita. Servicio de calidad. ¿Y qué estábamos hablando hace rato? Que la ética, ¿qué es? Es la revisión de qué calidad de sujeto soy yo. Entonces, ¿cómo aplicamos esto aquí? ¿Cómo aplicamos la ética para garantizar la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa? ¿Cómo aplicamos la ética para garantizar el derecho a la defensa gratuita a todos los ciudadanos y ciudadanas? ¿Cómo introducir a la ética para que podamos prestar un servicio de calidad al ciudadano? Bueno, aquí están. Aquí están los valores que la defensa pública establece para sus propios servidores. Justicia, transparencia, ética, mística, participación, constancia, compromiso institucional, excelencia, probidad, honestidad, solidaridad, motivación al logro.
Ustedes me dirán qué van a hacer con estos elementos, con estos valores que deben guiar y deben conducir a quienes realizan un ejercicio de servidores públicos al servicio de la función propia de la defensa pública, que es garantizar con calidad el derecho a la defensa que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas. Repito, justicia, transparencia, ética, mística, participación, constancia, compromiso institucional, excelencia, probidad, honestidad, solidaridad, motivación al logro. Sería interesante en la defensa pública hacer talleres sobre cada uno de estos valores y hacer una especie de reflexión, cómo estamos actuando dentro de nuestra institución de acuerdo a cada uno de nuestros o de estos valores en nuestra institución. En conclusión, entonces vale la pena preguntarnos de nuevo, ¿de qué nos sirve saber qué es la ética si no sabemos, no podemos o no queremos practicarla? Yo creo que ya lo sabemos. Ahora tenemos que respondernos a estas dos cosas. ¿Puedo o no puedo como servidor público? ¿Quiero o no quiero practicarla como servidor público? Y esta frase que he encontrado en el libro de Juan Silva, en un libro que se llama Introducción a la Ética Profesional, estas palabras que me llamaron mucho la atención y quiero que podamos nosotros colocarnos. Ojalá podamos tener dentro de nuestras oficinas un aviso con estas palabras, de manera que todos estemos viendo esas palabras para que nos sirva de revisión continua de esas actitudes interiores que nosotros debemos tener y de esas decisiones que nosotros debemos realizar en toda nuestra vida. Dice Juan Silva lo siguiente: es necesario aprender lo que está bien y lo que está mal. Pongan atención. Es necesario aprender lo que está bien y lo que está mal. En segundo, es necesario saber que no todo se vale. Es necesario saber que no todo se vale. Hace rato les decía que estamos viviendo en una sociedad permisiva donde pareciera que todo está permitido. Es necesario saber que no todo se vale, es decir, es necesario estar convencidos de que hay cosas que no se hacen. El actuar por convicción nos lleva a entender justamente esto, que hay cosas que yo no puedo ni debo hacer de ninguna manera. Bien, con esto pues terminamos este primer taller sobre la ética del servidor público. Más adelante pues seguiremos hablando de la aplicación en el servidor público de otros valores como la honestidad, la sinceridad, la justicia, el compromiso, la lealtad tan necesaria en estos momentos para que nos permitan a nosotros aclarar el panorama y bueno, reflexionar para tomar mejores decisiones para nuestra vida. Recordemos, la ética no es teoría, ni la ética es una cuestión para sabios ni para santos. La ética es una cuestión que tiene que ver con el ser de cada uno de nosotros. La ética es algo que nos exige a nosotros revisarnos qué estoy haciendo con mi propia vida, qué estoy haciendo para seguir adelante. Recuerden que lo bueno es todo aquello que me hace crecer como ser humano y lo malo es todo aquello que me corta ese camino de crecimiento, que no me deja crecer o que me destruye como ser humano. Muchas gracias.